Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022 y hoy te traigo otra vez, que estamos en racha, otro episodio sobre bioinformática estructural. Hoy te voy a explicar una herramienta súper interesante que se llama Aquadact. Aquadact es un software que ha desarrollado el Tunneling Group. Es un grupo de investigación que se encuentra en la Universidad de Gliwice, en Polonia, y que permite facilitar ciertos procesos en el campo del descubrimiento de fármacos. Actualmente, esta semana, una doctoranda que está trabajando en dicho grupo, el grupo que lidera Artur Gora, un grupo muy bueno y que os recomiendo que sigáis alguna de sus publicaciones. Si os interesa ver métodos diferentes computacionales en el campo del descubrimiento de fármacos, os recomiendo que miréis sus publicaciones porque están bastante bien. Entonces, una doctoranda de su grupo es la segunda vez que nos visita a nosotros, al grupo BioHPC de la UCAM en Murcia, España. Está haciendo ahora mismo una pequeña estancia con nosotros y está viendo cómo poder acoplar el software Aquadact con todos los métodos de cribado virtual que hemos desarrollado en nuestro grupo. Pero hoy te voy a contar solo cómo funciona o cuáles son las ideas principales de este software Aquadact. Bien, ¿en qué consiste? La idea principal del software es detectar a la hora de descubrir nuevos compuestos bioactivos. Si nos fijamos en una diana terapéutica, que en este caso va a ser una proteína, detectar en qué sitios, en qué hotspots podrían interaccionar o van a tener preferencia para interaccionar ciertas pruebas. ¿Qué son estas pruebas? Pues son moléculas de estructura muy básica, moléculas relativamente pequeñas, como puedan ser, por ejemplo, el agua o otras moléculas relacionadas con disolventes, dimetilsulfóxido, etcétera. Ver esas moléculas donde tienen preferencia por interaccionar o por residir en toda la estructura de la macromolécula, en toda la estructura de la proteína. ¿Para qué puede servir esto? Bien, porque si las detectamos y las detectamos con cierta confianza, podríamos suponer que van a mediar interacciones importantes proteína-ligando, o bien podríamos sustituir esas zonas donde están esas pruebas moleculares por otras moléculas o incluso inhibidores. De hecho, el software lo que permite es, una idea muy interesante, es utilizar en diversas simulaciones diversos tipos de pruebas, diversos tipos de moléculas pequeñas que representen interacciones relevantes o incluso características farmacofóricas, para luego, cuando las ha detectado en ciertas regiones del espacio, nosotros ahí intentar reconstruir moléculas que cumplan todas esas propiedades. Esa es la idea realmente interesante de este método. Bien, ahora voy a comentar un poco de la técnica sobre cómo funciona. En primer lugar, para poder aplicarlo, tenemos que tener nuestra proteína, nuestra diana, y tenemos que tener un disolvente, porque tenemos que realizar una dinámica molecular. Entonces, uno realiza una serie de dinámicas moleculares donde en el disolvente va a tener tanto agua como aquellas otras pruebas moleculares que quiere utilizar para detectar ahí pues esos hotspots que estamos comentando ahora mismo. Entonces realizamos una serie de dinámicas moleculares y entonces lo que hace el software es que le tenemos que decir cuál es la prueba molecular que nos interesa
y luego qué zonas limitadas de la proteína queremos que examine, porque lo que va a hacer es que se va a fijar, va a seguir la trayectoria de todas las moléculas tipo prueba, en este caso vamos a suponer que es agua, y va a detectar, va a seguir la trayectoria de todas ellas, y si tenemos una proteína con túneles o con ciertas cavidades, va a detectar en qué sitio de preferencia se suelen residir esas moléculas. Eso es por resumir muchísimo la técnica, en realidad es un poco más complicado. Y entonces al hacerlo, pues como os he comentado antes, ya podíamos sustituir esos hotspots por características farmacofóricas y luego construir o crecer compuestos o ver qué compuestos de una librería, es decir, ya luego aplicando cribado virtual farmacofórico, por ejemplo, ver qué compuestos de una librería podrían hacer un matching con todos esos hotspots. Entonces, en resumen, para aplicar el software, por cierto, es open source. Entonces, os lo podéis descargar de la página del grupo de tunneling de Artur Gora en Gliwice, en Polonia. Tenéis que ejecutar primero dinámicas moleculares. Ellos utilizan preferiblemente Amber, pero comentan que cualquier software puede funcionar. También se puede hacer con GROMACS, Desmond, etc. Generáis esas trayectorias de dinámica molecular y luego las analizáis con este software. Y este software os dirá de manera gráfica y generando sesiones PyMol en donde están esos hotspots para luego reconstruir posibles sitios de interacción donde podamos realizar cálculos de cribado virtual. Este es un proyecto donde, como os he comentado, está Maria Bzouka, de la Universidad de Gliwice en Polonia, está realizando una estancia con nosotros y ahora mismo estamos estudiando cómo acoplar diversas técnicas de cribado virtual que hemos desarrollado nosotros, cómo poder acoplarlas a este sistema. Entonces, no puedo comentar más detalles. Poco a poco esperamos poder liberando algunos de los descubrimientos súper interesantes que yo creo que son súper interesantes que estamos realizando, así que estad ahí atentos y esperamos poder informaros pues dentro de poco, ya sea en un episodio del podcast o en nuestra comunidad de Discord. Tenemos una comunidad de Discord en inglés sobre informática estructural y computación de alto rendimiento. Si os interesa acceder a ella, me lo preguntáis. Y ahí se comentan muchos temas sobre Aquadact, las herramientas que nosotros hemos seleccionado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego comentar otra cosa antes que se me olvide. Si estáis en Murcia, los días 24 de marzo y 25 de marzo, que son jueves y viernes, tanto Maria Bzouka como el resto de integrantes de nuestro grupo de investigación van a dar varias charlas y van a presentar ciertos pósteres en un simposio que se realiza en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia para estudiantes de ciencias relacionadas con la física y con la química. Entonces, si estáis en Murcia y os interesa muchísimo, queréis conocer a María o queréis conocer a la gente de nuestro grupo o me queréis conocer a mí o lo que sea, vamos a estar por allí. Será durante todo el jueves y durante todo el viernes. Por lo que sé, no se va a retransmitir online esta vez, pero luego también colgaremos los pósters y las diapositivas, las colgaremos en nuestra página web. Así que si os interesa conocer sobre todo este tema, me escribís y yo os paso la información sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya sido interesante y si queréis utilizar Aquadact, estáis totalmente invitados a poder hacerlo. Me preguntéis cómo acceder, ¿vale? Muchas gracias y que tengáis un espléndido miércoles. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado
mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.